Estefanía demanda a su esposo Gilberto, que no está aquí ahora con nosotros. Gilberto está muerto. Está muerto. Y exige un tratamiento de algún tipo. Ella no sabe diagnosticar si es un tratamiento espiritual, psicológico, no sabe. Vamos a invitar a la doctora Vivian González, que pase a la sala, por favor. Buenas tardes, doctora González. Bueno. Cuando yo era chica, me tocó leer en la escuela una novela que me impresionó muchísimo, porque me abrió las puertas a un tema que yo totalmente desconocía, un tema que es de la psicología, y me pareció tan interesante, porque demuestra la versatilidad del ser humano en su aspecto todo psicológico, lo profundo y lo complejo. Se llamaba la novela Las tres caras de Eva. Ah, sí, cómo no. Que era clásica, ¿verdad? Cómo no. Después tuve que leer otra, Sybil. Bueno, pero Las tres caras de Eva me impresionó mucho. ¿De qué se trataba ese diagnóstico? Eso en característico, estamos hablando de un trastorno de lo que le llaman en inglés dissociative disorder. Desorden Es un trastorno de la identidad disociativa. Quiere decir que hay un desprendimiento, hay una desconexión con lo que llamamos la identidad de la persona, con la conciencia, hay problemas de memoria y problemas en reconocer su entorno. Estamos hablando de un trastorno que no es muy común, doctora. En realidad, en la población general se puede dar de 1 al 3%, no es una situación muy... Y puede variar. El variante puede ser desde muy extremo, como estas personalidades, donde la persona adquiría características, ya sea un cambio en los estados de personalidad o asumía otras identidades. Por lo menos tiene que tener 2 identidades diferentes o más. O más. Son casos muy extremos, la verdad. Yo en mi práctica particular, 1 o 2 casos solamente. ¿Cómo podemos distinguir esta enfermedad de, por ejemplo, una posesión de un espíritu? Porque también hemos visto casos de personas que parecen ser otra personalidad, pero realmente están poseídas por un espíritu. ¿Cómo se distingue eso? Es bien interesante porque en mi caso particular yo consulté con un espiritista y él exponía de que la persona era una media unidad espiritual y que estaba pasando un espíritu que en realidad la persona no aceptaba que era media unidad espiritual, y los espíritus que pasaban no eran muy adelantados, era su cuadro espiritual pero que tenía que evolucionarlo. Yo en esa materia no puedo meterme porque no es el área mía de expertise, más claro. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, habría que ver en el caso en particular si esta situación, estas características se han visto prior, o sea, antes del accidente. Eso es lo que tenemos que ver también, porque en muchísimas ocasiones se puede asociar... Sí, tú lo conocías. ¿Se veían estas características antes del accidente o no? Es que yo no lo conocía antes del accidente. ¿Y has hablado con sus padres? Estefanía, yo no estoy aquí para este caso. Yo vine porque quiero el divorcio. Sí, yo lo sé. Quiero el divorcio. Juan, lo sé. Porque ella me conoció así, Lo sé, y te debiera de aceptar tal y como eres. Pero es que ese no es mi marido, doctora. Mi marido es tranquilo. Pero es mi marido es bueno. Ella quiere todavía a mi hermano. Es que se me pone así. Yo no sé si acercarme o qué hacer, doctora. Yo necesito que me ayuden. Y yo estoy distinguiendo los cambios. Él dice que está mal. Él dice que está bien, que no tiene nada, que la loca soy yo. Ok. Pásame al reverendo Pedro Martínez. Y doctora, estos cambios, por ejemplo, en él lo vemos sin una transición grandísima. Puede verse. Es una transición simple realmente. Puede haber de las dos situaciones, algo transitorio y algo súbito. En este caso, en realidad lo hemos visto muy súbitamente. En muchísimas ocasiones la persona no puede recordar nada, lo que la otra personalidad asume el control de su conducta. En otras vemos que sí, que es algo que pueden recordar ciertas cosas, que inclusive oyen como que ciertas personalidades hablándose a sí mismos, voces internas, que es lo que estamos hablando de cierto nivel de alucinación. Reverendo, hablemos en un caso como el de él.
si a usted lo vienen y lo buscan para hablar sobre el caso de este muchacho, ¿cómo podría usted distinguir si el problema de él es algo espiritual o es algo psicológico que requiere el tratamiento de un médico? Muy buena pregunta, doctora. Y estaba también escuchando lo que la doctora Vivian respondió y lo que ella comentó. Me parece que está muy cierto lo que ella dice. Todos nosotros que trabajamos con la mente y trabajamos con el espíritu, doctora, estamos trabajando con aquello que opera en lo invisible. Por tanto, no es como el cuerpo, no es como la materia, que la podemos ver y la podemos evaluar. Por tanto, tenemos que considerar todas las posibilidades históricas dentro de las probabilidades que se pueden realmente aceptar. Y en este caso, cabe la posibilidad de que este joven sí está endemoniado, que tiene uno o más de un demonio adentro de él, lo cual le causan este tipo de trastorno, lo cual necesita en este caso un exorcismo. Claro. Ahora bien, me imagino que como profesionales en esta vida tenemos que buscar los métodos de distinguir un caso de otro, porque sería realmente trágico para el paciente o para la persona que está sufriendo las dolencias que sufre él, que pensemos que tenga una posesión de un espíritu y realmente lo que tenga es un desorden de disasociación. Correcto. O sea, yo creo que tiene que haber un método de decir esto es esto, por esta razón o por aquella, porque si no, son los seres los que sufrimos estas consecuencias. Hacemos un corto receso y regresamos con estas distinciones y más inmediatamente. No se me vayan.